Bienvenido a la segunda clase. La primera fue pura teoría. Ahora vamos a ver esa teoría en práctica. Vamos a crear un proyecto en MVC y vamos a ir explicando paso a paso cuáles son todos sus componentes. ¿Okay? Vamos a abrir Visual Studio. Vamos a archivo, nuevo proyecto. Acá seleccionamos web, application web, ASP.NET, Internet Framework y pongámosle un nombre. Vamos a poner mi primer web MVC. Entonces él nos presenta una ventana, un asistente, que nos muestra todas las plantillas que tiene para ASP.NET. Entonces tenemos vacío, tenemos webform, que esa era el modelo anterior, que solo se ocupaban con ASP, que antes no existía ninguna otra. Entonces el webform es una característica que nace porque la mayoría de la gente o los que tenían acostumbrado a Microsoft es solo hacer aplicaciones de escritorio con formularios, botones y esas cosas. Entonces le pusieron webform para que la transición de formulario a web para el programador no fuera tan complicada. Entonces cada página web que se creaba se tomaba como que si fuera un formulario, pues, pero todavía se mantiene porque hay muchas web que todavía trabajan con webform. Después tenemos MVC, ese es el modelo vista controlador, como explicábamos en el documento. Entonces después tenemos lo que es web API. Las web API son las que nos ayudan a nosotros a tener multiplataforma. Por ejemplo, si creamos el web API nos permite hacer un diseño de donde nosotros podamos enviar información, recibir información de un servidor y podernos conectar desde una aplicación móvil, desde un web, desde un escritorio, etcétera. Entonces los web API son interfaces para que nos puedan dar acceso a otros sistemas también. Entonces single page, como el nombre lo dice, es una aplicación web de una sola página. Y después tenemos los de aplicaciones de Azure, que esas pues son para programar en los servidores de la nube que tiene Microsoft. Y el que vamos a utilizar nosotros es el de vacío, pero acá abajo tenemos las tres principales. Entonces nosotros vamos a poner MVC, vamos a ir paso a paso, entonces por eso lo vamos a hacer vacío. Si seleccionamos de un solo MVC nos empieza a cargar un montón de componentes y de clases ya predefinidas, entonces, pero como estamos aprendiendo, entonces mejor ponerlo vacío e ir explicando paso a paso. Vamos a aceptar y esperamos que cargue todos los componentes. Ok, entonces ya creados los componentes, aquí estamos en el explorador de solución. Entonces en el explorador tenemos aquí los properties, las referencias que vienen todo, AppData. Esta carpeta es para que si nosotros podamos agregarle código, por ejemplo si queremos crear una clase que nos facilite, algún helper, etc. Si necesitamos una función pues que sea específica solo para nuestro proyecto, lo podemos agregar ahí en AppData. AppStart es una carpeta donde están las clases que inician cuando la aplicación está iniciando. Entonces por este momento está el router config. Entonces el router config es esa configuración que estamos viendo en pantalla, que lo que nos permite es tener una URL amigable. Antes con un webform teníamos que poner el nombre de un archivo, o por los que si algunos conocen PHP se acordarán que en las URL se ponía index.php. ¿Ya? Entonces en ASP, en webform, era el nombre del webform, por ejemplo default.aspx. ¿Ya? Entonces en el mundo del MVC se planteó también que ese tipo de cosas pudiera cambiar. Entonces aquí podemos ver que dice la estructura de la URL, que dice aquí controller, action y ID. Entonces, ¿qué es lo que va en la URL? Después del dominio va el nombre del controlador, el nombre de la acción y si nosotros vamos a mandar un parámetro. Ya por defecto le decimos que si a un caso yo no pongo nada, solo pongo el nombre de dominio, que cargue el home y la acción index. Okay. Entonces
hasta el momento es eso. Ya vamos a ver qué es eso de controller y qué es eso de acción y qué es eso de IDE. Después tenemos acá la carpeta controller, entonces ahí es donde vamos a nosotros a agregar todos nuestros controladores. Está vacía. Models es donde van todos nuestros modelos. Si nosotros tenemos una base de datos, acuérdense que si cuando mirábamos la programación en 3 capas, lo que hacíamos es que agarrábamos una entidad y la transformábamos en una clase. Entonces eran esos nuestros modelos, pero lo teníamos en una capa aparte, en un proyecto aparte. Acá se mantienen, se puede hacer también aparte, pero ya viene una carpeta donde nosotros podemos agregar todos nuestros modelos. Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar el Entity Framework. Ya cuando lleguemos a ese momento, después viene la vista. Las vistas es la carpeta donde se van a almacenar todas las vistas que nosotros generemos. En este caso pueden ser archivos .html o algún archivo, pero en el caso de MVC con C# vamos a utilizar algo que se llama Razor. Entonces los archivos de vistas de Razor tienen una extensión diferente, entonces ya vamos a ver cómo sería en ese caso. Igual acá tenemos el Global Access. Este es otro archivo que se dispara cuando la aplicación está iniciando y es que empieza a configurar todo. Si se fijan, este es el router config que hace que dispare esta clase, correcto. Entonces esos son clases que necesita el MVC para poder funcionar. Tenemos el package.config, que es donde tiene estipulado la versión de cada componente que va a utilizar. Y por último tenemos el webconfig. Este webconfig es donde se almacenan todas las propiedades que también vamos a poder utilizar, por ejemplo la cadena de conexión, si queremos tener una variable en memoria, etcétera, etcétera. Correcto, entonces vamos a empezar. Para poder empezar, lo primero, si yo quisiera hacer una vista por sí solo no se puede, entonces yo tengo que crear siempre, si yo quiero crear una vista, tengo que tener primeramente un controlador. Entonces vamos a crear un controlador, darle clic derecho, agregar controlador. Entonces él nos presenta y nos pregunta, tenemos aquí controlador de MVC5 con acción de lectura y escritura, una vista usada con Entity Framework, en blanco, un Web API. Entonces el que vamos a utilizar nosotros es en blanco. Esto de Entity Framework, lectura y escritura son plantillas predefinidas que nos ofrece el Visual para que nosotros podamos agregarla y sin necesidad de programarla. Pero yo soy de los que mientras programemos más es mejor, porque así tenemos mejor control de las cosas. Entonces vamos a agregar un controlador MVC5 en blanco. Le vamos a agregar y él nos pregunta el nombre del controlador. Entonces, una cosa importante, todos los controladores cuando los agreguemos siempre tiene que llevar esta palabra controller. Esa palabra no la pueden eliminar, correcto. Entonces solamente le agregamos esto, el nombre. Entonces en este caso pongámosle inicio. Entonces le damos agregar. Listo. Entonces esperamos que cargue. Entonces nos va a crear una clase común y corriente como la que todos conocemos, pero no más que este inicio controller hereda de la clase base controller, que ese controller es el que trae todos los componentes heredados para que nosotros podamos utilizar. Ahora, después también nos agrega esta función que dice public action result index y esto que dice return view, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es un action result que me va a retornar una vista. Entonces, ¿qué son estos action result? Entonces, estos action result son funciones que hacen o podemos controlarlas como peticiones de los usuarios. Entonces, si se acuerdan, en el router config dice acá action y controller. Entonces este controller es el nombre del controlador, que sería inicio, y este router config action sería el nombre de la acción result, entonces este index. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por medio de esa estructura de URL nosotros nos comunicamos.
Entonces quiere decir que yo puedo agregar una vista acá, pero al mismo tiempo yo puedo agregar otro, public acción result. Entonces le podemos poner lista estudiante, correcto. Entonces vamos a retornar también una vista, entonces view, pero por el momento solo está el return view, no hemos agregado la vista. Entonces vamos a agregar una vista. Entonces para agregar una vista solamente tenemos que venir a view, le damos clic derecho, agregar vista. Entonces nos va a presentar otro cuadro, otro asistente, donde nosotros podemos cambiarle el nombre a la vista. Yo no se los recomiendo, yo les recomiendo que siempre se llame a como le pongan acá o como se llame el acción result, porque de repente van a tener muchas vistas y después no van a saber cuál es cuál. Entonces mientras que se llama el mismo nombre de la acción result, entonces está bien. Entonces nosotros podemos hacer, tiene otras características, vistas parciales y vistas no parciales. Entonces, por ejemplo, puedo tener una vista que sea como el menú principal y dentro de ese menú principal estar cargando esas listas parciales, esa vista parcial, perdón. Entonces, vamos a verlo primero con esa vista que tenga un layout o una plantilla y después miramos cómo se hace una vista independiente. Entonces para hacerlo con plantilla o con un menú principal o con una vista maestra, para los que han tocado a ASP.NET se van a acordar que había una página maestra y después había un formulario hijo, entonces de ese mismo comportamiento. Entonces para eso solo dejamos chequeado acá y le damos a agregar. Entonces él empieza a cargar todos los componentes. Ok, entonces si se fijan, aquí ya me agregó este archivo que dice index. Y la extensión es cshtml. Entonces esa es la extensión de un archivo de Razor, ¿ya? Entonces, y tenemos esto básico, por ejemplo, tenemos este h2, vamos a ponerle Félix Ramírez, ¿correcto? Entonces en h2 esta es una etiqueta normal, común y corriente. Entonces viewback, esto que dice acá, viewback es una clase que me permite a mí pasar información entre vistas y pasar información de controlador a la vista. Entonces ya vamos a llegar a ese punto. Pero antes de eso vamos a ver que acá, ahora en el explorador me agregaron varias carpetas. Tenemos esta carpeta que dice conte con estos archivos CSS, nos carga el Bootstrap y un site que ya vamos a ver. Este es otro archivo de estilo que vamos a ver dónde lo carga. También nos agarra un font para el formato de letra que tiene Bootstrap y la carpeta script donde están los JavaScript de Bootstrap, DA Query. ¿Ya? ¿Qué otra? Ok, entonces no hay otra carpeta, pero ahora vamos a ver cómo quedó la carpeta View. Desplegamos View y vamos a ver que ahora yo tengo este View Start y estas dos carpetas, ¿ya? Que es este Share, es el layout. Entonces si yo entro acá, a mí me cargó todo esto que está acá. Entonces me cargo un head, un HTML que viene una plantilla por defecto. Nosotros esto lo podemos modificar, si queremos lo borramos. Ya, entonces ya vamos a ver cómo podemos modificar esto para que se mire diferente. Ahora, lo que me interesa acá es esta parte de aquí que dice @renderbody. Entonces, ¿qué significa? Todas las vistas parciales van a cargar dentro de este render body, que quiere decir, si yo agrego una vista con parcializada con rayado, entonces todo lo que yo escriba acá se va a cargar dentro de este render body, entonces va a estar dentro de esta etiqueta. Ya vamos a ver cómo, vamos a correrlo y vamos a verlo cómo funciona. Pero otra cosa que quiero que miren, que esta carpeta share es independiente, pero aquí yo tengo esta carpeta que dice inicio. ¿De dónde salió esa carpeta? Cuando nosotros agregamos una vista, por defecto
en cada controlador en la pista me crea una carpeta. Si yo agrego un controlador nuevo, digamos que dice estudiantes, el controlador me va a crear una carpeta que diga estudiantes, y dentro de cada carpeta va a crearme la vista que yo agregue por cada acción result. Entonces, si desplegamos acá, vamos a ver que yo tengo index.cshtml, que es la vista que yo acabo de agregar, ¿correcto? Ahora vámonos al controlador para que miremos y agreguémosle a la lista de estudiantes un view o una vista. Clic derecho, agregar vista, y siempre agreguémosle que cargue desde la llave, y acá está lista estudiante. Entonces me cargó lista estudiante. Ya, ahora vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ejecutarlo a ver cómo se mira en el navegador. Entonces, como les explicaba, en el layout carga por defecto una plantilla. Entonces todo el diseño que está tiene ese es de user. En este caso pues no vamos a ver nada que tenga que ver con diseño. Lo que necesitamos, vamos a ver en esta clase es cómo funciona el MVC, cómo mandamos información a la base de datos y cómo jalamos información hacia la pista, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo Félix Ramírez, application name y este footer. Entonces, pero si yo me voy a inspeccionar elementos, me voy a container body, yo tengo acá este h2, correcto. Entonces, ¿qué es este? Este es el h2 que yo tengo acá en este index, que es este que está acá. Si yo me voy al layout, vamos a ver aquí que dice container body content. Entonces ese container body content es esta etiqueta. Entonces todas las pistas que yo haga parciales acá se van a cargar dentro de esta función. Ya, entonces todo me va a cargar ahí, ¿correcto? Ok, ahora otra cosa que se fijan aquí dice index-mi-aspnet.application. Entonces esa parte es esta que está aquí arriba. Entonces yo esto lo puedo modificar. Si puedo poner aquí mi primer aplicación en VC. Y entonces aquí si se fijan dice view back title. Ya, entonces vamos a guardar, recargamos, pero aquí no me sale view back title, me dice index. ¿Y de dónde viene ese index? Entonces ese index viene de este index que está acá, que dice view back title. Ya, entonces así es como nosotros también podemos pasar información de vistas en vistas. Entonces aquí le podemos poner, este es el home, un ejemplo, o el inicio. Ya le ponemos inicio o lo que nosotros queramos mostrar. Yo vuelvo a recargar y ahí nos va a poner inicio, correcto. Entonces por medio de ese viewback nosotros podemos pasar información a las vistas, correcto. Ahora vamos a ver lo siguiente. En el layout también acá yo tengo application name. El application name es este que está aquí, correcto. Entonces yo puedo ponerle mi primer, o le podemos poner MVC para que miren que cambia. Pero si se fijan, este código renderiza a un código HTML, hace un render. Entonces yo vuelvo a cargar y aquí me va a salir MVC. Pero si yo reviso el código HTML que me sale, es una etiqueta A con clase navbar href flex, correcto. Entonces, y yo tengo toda esta información. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Estos se llaman helper. Entonces todas las pistas tienen algo que se llama helper, que nos ayuda a que nosotros podamos hacer un código HTML escribiendo código C#. Entonces son funciones que al final lo que generan son código HTML. Yo en lo particular, a mí me gusta más escribir el HTML que utilizar esos helpers. Pero vamos a explicar de las dos formas, con HTML y con helpers.
Ok, sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo funcionan las URL. Ok, entonces vámonos acá, en esta parte de acá. Esto donde dice localhost 2.61.820, eso es lo que se conoce como dominio. En este caso, como nosotros no tenemos un DNS, ya sabemos que los DNS es un nombre eh, único que se le da a una IP para que pueda redireccionar en el mundo del internet. Entonces el dominio, si se han fijado, en el caso del entorno virtual, el dominio es entorno virtual.demo.de.ni. En el caso, como esto es local, entonces lo que hace es poner localhost, que significa un IP local, dos puntos y el puerto por el que tiene que pasar. Seguido, ¿se acuerdan del router config? Nos vamos acá, que aquí dice controller. Entonces, seguido el nombre del controlador. En este caso, la vista que yo estoy cargando es la vista index del controlador, que es esta que está acá. Entonces, inicio, ¿verdad? Entonces, aquí dice inicio. Después, slash acción. Entonces, dice index. Entonces, aquí en el route config dice acción. Entonces, pongo index. Entonces, el index es esta función. ¿Qué pasa si yo quiero cargar esto? Entonces simplemente en la parte del index yo escribo lista estudiante. Lista estudiante. Le damos cargar. Y me cargó la vista lista estudiante. Entonces aquí podemos ver que me está cargando la vista porque así es como tenemos nosotros lista estudiante. ¿Ya? Si separamos acá, pongámosle y vamos a poner aquí un UL con una lista, Félix Ramírez, vamos a poner una lista y ponemos aquí Carlos Hernández. Guardamos, volvemos al navegador, le damos recargar y nos vamos a mostrar, ahora esto lo va a separar y nos va a mostrar la lista. Right. Entonces, como podemos ver más cerca cómo funciona, entonces nosotros podemos poner un punto de interrupción. Entonces, para que podamos ver que realmente entra ahí, si yo le doy acá, lo que hace el MVC es, él hace una petición al servidor y le dice la URL, el servidor agarra la URL, agarra el pedazo del controlador, agarra el pedazo de la acción, entonces dice, este es el controlador inicio, este es el controlador lista estudiante, y me direcciona hasta allí, ¿ya? Entonces aquí está el punto de interrupción, donde él retorna a la vista y manda a cargar la vista, correcto. Entonces así funciona la URL. Ahora vamos a ver cómo funciona el parámetro, esta parte de acá. Inicialmente, como aquí dice opcional, está configurado opcional, entonces no es exigidamente, pero vamos a ver cómo funciona ahora. Entonces vamos a agregar otra acción result, donde nosotros le digamos public acción result estudiante. Entonces aquí vamos a hacer de cuenta y caso que vamos a pedir que nos retorne los datos de un estudiante, un ejemplo, correcto. Entonces este tipo de datos no es necesario que sea int, puede ser un string también, pero claro, no es recomendable que nos pongamos a poner que si poner parámetros de URL, porque es un parámetro de URL. Ahí no estamos todavía haciendo un post, ni un put, ni nada de eso. Es un parámetro por URL, que es lo que vamos a poner texto. Entonces puedo hacer, o puede ser un número, o puede ser un texto. Entonces ahí puede ser int o puede ser string. El ID sí tiene que ser la palabra. Aquí este parámetro sí tiene que ser ID, porque esa palabra está estipulada acá. ID. ¿Ya? Entonces sí exigidamente tiene que ser la palabra ID, ¿correcto? Si no, no la va a reconocer. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta cuál es la letra que estamos utilizando? Entonces vamos a agregar una vista estudiante, agregar vista, agregar
Y entonces aquí nosotros podemos agregar la información. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí en inicio controlador, entonces vamos a mandar por viewback ese parámetro id. Entonces vamos a poner viewback punto id estudiante y va a ser igual a id, correcto. Entonces nos vamos a ir al index o a la vista estudiante y aquí vamos a poner arroba viewback punto id estudiante, ¿bien? Que lo imprima así nomás. Entonces vamos a darle ejecutar. Vamos a esperar que cargue la aplicación. Y ahora me está cargando estudiante. Porque, ok, ahí hay un error. Correcto, entonces como él está esperando un parámetro, entonces no se lo hemos mandado. Entonces nosotros tenemos que ponerle pleca y por ejemplo le ponemos 1. Esperamos que cargue, procese y ahí está, 1. Entonces este 1 es el que nosotros estamos pasando por acá. Entonces podemos ver nosotros cómo funciona. Entonces nos vamos al controlador, vamos a ver cómo es esa magia, ponemos un punto de interrupción y recargamos la URL o el sitio. Entonces ahí tengo el punto de interrupción y vamos a ver aquí que ID dice 1, correcto. Entonces ahora ese ID 1 se lo pasamos al viewback, retornamos la vista y empieza a cargar la vista y aquí podemos ver cómo agrega esa información y nos carga la vista. ¿Ya? Entonces así funciona también los URLs por parámetro. ¿Okay? Entonces vamos ahora a agregar una vista que no sea parcial. Entonces nosotros vamos a detener acá para que quede bien entendido cómo funciona la pista. Public action result, y entonces digamos que aquí yo quiero hacer un login. Entonces vamos a retornar una vista de un login. Return, un ejemplo, view. Este es solo cuestión de ejemplo. Clic derecho, agregar pista. Entonces aquí dice login, pero le vamos a quitar este check y le damos agregar. Entonces ahora dice aquí layout nude, y si se fijan viene con una estructura, con el dop tag y el HTML, una estructura básica. Entonces aquí vamos a borrar este div, vamos a poner h1, una vista solo. Entonces vamos a ejecutar, vamos a esperar que cargue el sitio. Entonces ya me carga inicio login. Vi una vista sola, si se fijan ya no me cargó la barra, no me cargó el footer. ¿Por qué? Porque yo le quité el check. Entonces ese check lo que me permite es decirle que me lo cargue con el layout. Entonces podemos cargar con layout o sin layout. ¿Ya? Entonces podemos presionar acá y vemos que solo tiene un H1 al borde, ¿correcto? Ahora, otra cosa que quiero que quede claro también, ¿qué pasa si yo elimino esto y no pongo nada? Entonces, aquí yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque si yo me voy al router config, él tiene un parámetro por defecto y el parámetro por defecto dice que es home index, pero el controlador home no existe porque nosotros no lo agregamos. Entonces, ¿cuál es nuestro controlador por defecto? Es inicio. Entonces nosotros podemos cambiar acá inicio y decirle que sea index. Pero si quisiéramos que sea, por ejemplo, la lista de estudiantes, entonces nosotros podemos hacer lo inverso. Podemos ponerle acá, en vez de index, ponerle lista estudiante. Ponemos lista estudiante. Entonces corremos el sitio
Vamos en Chrome, nos va a cargar el sitio y nos carga la plantilla lista estudiante. Pero si se fijan, aquí yo no escribí nada. ¿Por qué? Porque este default se carga cuando nosotros ponemos un home o solo ponemos el nombre de dominio, ¿ya? Entonces, pero igual si yo escribo inicio lista estudiante, él me lo carga igual. Igual si yo vengo acá y cambio y pongo index, me carga el index. Otra explicación, aparte de eso, es que si yo pongo también solo inicio, me carga por defecto la configuración que tenemos ahí. Pero si yo agrego un controlador que no esté en la configuración por defecto, él me carga el index. ¿Ya? Ok. Ok. Ahora vamos a simular con un modelo cómo mandamos nosotros información a la vista desde o con una estructura de modelo. Entonces nos vamos a ir a la carpeta y vamos a crear un modelo, agregar una clase. Entonces la clase le vamos a poner estudiante. Estudiante. Entonces acá tenemos nuestra clase y igual si nosotros tuviéramos una tabla que se llama estudiante, vamos a agregar las columnas, entonces sería de la misma forma con propiedades tipo entero, el ID, vamos a agregarle su nombre, string, nombre y su apellido, string, apellido. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar un ejemplo con este modelo. Nos vamos a ir al controlador. Entonces, como todavía no tenemos nosotros conexiones a base de datos, vamos a hacer aquí global, de manera global, private, una lista. List de tipo estudiante. Punto models, punto estudiante. Si pues escribimos de un solo estudiante, no nos va a dar porque dice que en la raíz no existe. Entonces, o ponemos acá al comienzo models o aquí en el using ponemos models. O, perdón, sería mi primer application web mbc.models.com. ¿Sí? Entonces aquí ya ahora salen verdes. Lista estudiante igual a new. Entonces si queremos agregar acá, vamos a agregarle una lista, o sea, uno para que salga por defecto, ya. Entonces agregamos acá, le damos enter y podemos ponerle acá un ID, un nombre, vamos a poner mi nombre, Félix, y el apellido vamos a poner Ramírez. Esto es solo para que me cargue ya o ya tenga un valor en la lista para que nosotros podamos ver cómo podemos obtener esa información. Entonces, por ejemplo, también vamos a agregarle otro. Vamos aquí a hacerlo un poquito más pequeño para que podamos ver completo. Entonces agreguemos otro. Solo separamos por coma. New models punto estudiante ID igual a 2. Nombre Carlos. Apellido Hernández. Ok, está bien con esos dos registros. Entonces, cuando nos cargue la lista, vamos a mandar la lista completa a la vista y cuando carguemos la vista estudiante con el ID parámetro, con el parámetro ID, entonces solo vamos a cargar uno de esas listas, ¿correcto? Entonces, eso
normalmente se hace con Entity Framework, pero ahorita vamos a ver solo lo principal. Después vamos a ver cómo lo hacemos ya con bases de datos. Entonces esto pues está de más también, porque si especificamos acá el models, no es necesario ponerle models acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Simplemente aquí dentro de la vista pasamos el parámetro lista estudiante, y así esa lista me la pasa a la vista. Entonces nos vamos a ir a la vista, ir a la vista. Ok, entonces aquí ya estamos en la vista. ¿Cuál es el problema acá? ¿Cómo yo manipulo esa lista que yo estoy mandando? Entonces existe algo que se llama models. Entonces ese models es una variable donde yo puedo manipularla, o él es el que obtiene el valor de lo que yo estoy mandando acá, pero yo tengo que especificarle acá a la vista qué tipo de modelo es el que estoy mandando. Entonces en este caso, ¿qué modelo estoy mandando yo? Una lista de estudiantes. Entonces yo le especifico que lo que voy a mandar es una lista de estudiantes. Entonces, pero tampoco reconoce, entonces hay que escribir el nombre del proyecto, models, estudiante, ¿ya? Entonces ahora si yo pongo este models, ya tengo acceso a esa lista. Entonces, ¿cómo puedo yo recorrer esa lista y crear? Pongámosle que vamos a agregarlo a una tabla. Entonces, vamos a crear un table, y ese table tiene un tget, y el tget de el ID sería th ID. El otro campo th sería nombres, y el otro apellido. Después tenemos el tbody, y entonces aquí es donde nosotros venimos, y como esa es una lista, yo tengo que recorrer esa lista y agregarle los datos. Entonces aquí yo puedo utilizar un for each. Entonces yo le pongo acá var, puedo ponerle var, perdón, aquí es var, fila, in models. ¿Ya? Entonces después pongo acá, perdón, llave, y yo voy a escribir todo lo que yo quiero repetir. Y la ventaja de Razor es que no solo puedo poner código C# también puedo poner al mismo tiempo código HTML. Entonces por cada fila yo tengo que agregar un tr. Entonces, y en el td primer campo es el ID, entonces pongo fila punto, pero no me carga nada. Entonces aquí lo que podemos hacer para que esto nos facilite es poner acá models, mi primer punto bc.models.estudiante. Entonces, pero acá si yo pongo fila y punto no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo HTML. Para poder escribir código C# yo tengo que poner arroba fila punto id td arroba fila punto nombres, otro td arroba fila punto apellido. ¿Correcto? Okay. Vamos a correr esto, lo vamos a probar con Google Chrome. Vamos a esperar que cargue la aplicación. Okay. Y pum, ahí tenemos nuestra tabla. Correcto. Se podemos ver, seleccionar elementos, y vemos que aquí tenemos la etiqueta table, la etiqueta head, el tr, los encabezados que pusimos,
Y si nos vamos a ver el tbody, aquí me dice un tr y un tr. Entonces él agregó dos, donde tiene Félix, donde tiene Carlos Hernández. Entonces, para que podamos ver cómo funciona, podemos ver un punto de interrupción acá. Volvemos a recargar la página. Vamos a correrlo paso a paso. Nos vamos acá al visual F11, carga la layout, carga la vista, y entonces él empieza a recorrer acá y me agrega los campos, ¿correcto? Bien, entonces el for each ahí va a repetir la cantidad de veces de elementos que tenga esa lista. En este caso nosotros solo tenemos dos. ¿Bien? Entonces así nosotros mandamos una lista del controlador a la vista y la parcializamos para que acepte un modelo de esta forma, el modelo, y así nosotros podamos escribir los campos que utilice, ¿correcto? Ahora vamos a venir acá y vamos a ver cómo cargamos un estudiante mandándole el ID. Entonces vamos a borrar este viewback y vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces estudiante instanciamos, y como tenemos una lista arriba, lista estudiantes, nosotros podemos usar una expresión lambda. Entonces podemos ponerle lista estudiantes punto where, y entonces yo pongo l la lambda punto id igual a id, que este id que está acá es el del parámetro y este id es de la propiedad estudiante. Punto single or default. ¿Qué quiere decir este signo on default? Que solo me seleccione uno. Si acaso ese valor no existe, el or default es que me va a asignar un nulo. Estudiante, lo pasamos a la vista. Ahora nos vamos a la vista y hacemos lo mismo que en la vista de lista estudiante, pero a diferencia que ahora en el controlador yo no estoy mandando una lista, que es lo que estoy mandando solo el estudiante, el único estudiante. Entonces acá en estudiante, en el model, yo voy a poner mi primer punto, models punto estudiante, correcto. Entonces vamos a borrar este viewback y vamos a poner acá un label, y aquí le vamos a poner arroba model punto id, ¿sí? Arroba otro, vamos a agregar otro label, arroba model punto nombres, label arroba model punto apellido. Vamos a ejecutarlo. Cortón. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como nosotros, igual que la vez pasada, no estamos mandando el parámetro. Ahora pleca 1, darle a ejecutar. Ahora me sale solo Félix. ¿Por qué? Porque el 1 es Félix. Si yo le pongo 2, vuelvo a cargar, ahora me sale 2 Carlos Hernández. Ya. Entonces, ¿cómo funciona? Podemos poner también un punto de interrupción. Vamos a ir a inicio controller. Acá. Entonces, le damos a recargar. F11. Empieza a buscar en toda la lista. Y aquí me viene ya solo los datos del ID2. Lo paso a la vista y él solo imprime los datos en la vista y la retorna al navegador. Así de sencillo funciona eso.
Ahora, si yo quisiera que de la lista de estudiantes yo pudiera mandar un link donde me lleva los datos completos de ese estudiante, entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces vámonos al modelo y vamos a agregarle un campo más. Vamos a agregarle Puppet data time, fecha de nacimiento. Entonces acá en inicio vamos a agregarle una fecha. Entonces vamos a ponerle date9, date.now. Entonces por defecto vamos a ponerle fecha de nacimiento ahorita. Es solo cuestión de ejemplo, ¿correcto? Entonces supongamos que para ver la fecha de nacimiento solamente la puedo ver en estudiante. Claro, porque si yo muestro una lista de las personas, no voy a mostrar toda la información de esa persona, lo voy a mostrar hasta que yo cargue específicamente un solo estudiante. Entonces, pero ¿cómo hago para que me cargue acá? Entonces, en la vista, estudiante, ir a vista, aquí le voy a poner otro label y le vamos a poner @model fecha de nacimiento to short data string para que solo me ponga la fecha. Okay. Ahora nos vamos acá, vamos a quitar el punto de interrupción y nos vamos a lista estudiante, ir a la vista. Entonces aquí podemos ponerle un th que diga ver completo. Entonces acá en el td yo puedo poner @fila punto, ¿qué voy a poner? Entonces aquí yo puedo poner una etiqueta a con href que me direccione al controlador estudiante. Entonces, ¿cómo sería ahí? Entonces, ¿cuál sería el controlador? Entonces, yo sería, ¿cuál sería? Inicio, y el acción sería inicio, el acción sería estudiante, y el ID sería @fila.id. Y aquí borramos esto y le ponemos ver. Vamos a darle guardar. Volvemos a ejecutar la aplicación en Chrome. Y vamos a ver que nos carga la tabla. Ok, entonces aquí dice ver, pero no nos está cargando el hipervínculo o el link. Entonces, ¿por qué? Vamos a revisar por qué. Ok, entonces aquí donde dice ver no está dentro de la etiqueta A. Ok, entonces vamos a separarlo para que lo miremos mejor. Okay. Entonces la etiqueta A va dentro del TD y el ver tenía que ir dentro de la etiqueta A. Ahora sí vamos a actualizarlo. Y ahora sí ya tenemos el hipervínculo. Si se fijan en la parte inferior, dice localhost inicio. Entonces yo le doy clic acá y me redirecciona acá. Correcto. Si yo le doy clic a Carlos, me viene a poner el URL acá y aquí yo tengo Carlos. Entonces así yo ya tengo una navegación entre los datos y el home. Entonces podemos ponerle también un devolver o un atrás acá. Entonces nos podemos ir a estudiantes y aquí le podemos poner otra etiqueta href. Le podemos decir pleca inicio, el nombre del controlador, el nombre de la acción result, vista estudiante.
regresar. ¿Okay? Volvemos a cargar, regresar. Ok, inicio, lo escribí mal, es inicio, me faltó la i. Vamos atrás, regresar. Ok, volvemos a cargar, regresar y ahí está. Quiero ver los datos de Félix y aquí ya me sale con la fecha también. Le doy regresar, quiero ver Carlos y le doy regresar. ¿Sí? Entonces esto también lo pueden modificar. Y ahorita que lo miro y lo único que puedo hacer es irme a layout y esto está aquí abajo al final. ¿Sí? Entonces aquí lo podemos borrar también. Aquí le podemos poner mi primer web en MVC. Vamos a cargar los datos. Y ahora sale mi primer web en MVC. Antes de terminar, quiero explicarles otra cosa acá que dice esto. Son estos componentes content, una carpeta content. Dice aquí site. Este site es un archivo CSS que agrega para que nosotros escribamos los estilos personalizados que le queremos dar a nuestro sitio. Después viene el Bootstrap. El Bootstrap es un framework de CSS que nos permite utilizar clases con diseños predefinidos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos irnos a lista estudiantes y yo tengo acá table. Yo le puedo agregar una clase que se llama table y entonces podemos ver cómo cambia el diseño. Entonces, recargo y miren, ahora se mira más presentable la tabla. ¿Ya? Entonces, ese tipo de framework lo podemos encontrar en su página oficial Bootstrap y entonces podemos aprender de ella. Aquí donde dice documentación podemos ver cómo funciona cada componente. Aquí podemos ver ejemplos, podemos ver ejemplos y él tiene plantillas de ejemplos, cómo funciona. Si lo quieren ver también por componente, entonces ponen Bootstrap Components. Entonces se van acá a Components y aquí tiene toda la descripción. Tienen iconos, podemos ir a ver cómo se miran los botones. Ahí están los diseños de los botones. ¿Ya? Los input groups. Los input groups son cómo se miran las cajas de texto. Tenemos label, tenemos navbar, que son la navegación. Y se fijan, aquí tenemos este tipo de navegación. Entonces no más que este blanco, es parecido a este que está aquí. ¿Ya? Entonces este mismo diseño. Aquí está uno de color. Este es el que está acá. ¿Correcto? Parecido. ¿Sí? Entonces, esta es la clase de hoy. Hasta ahí vamos a llegar. Vimos cómo crear un proyecto, vimos todas las carpetas, las características, cómo mandar, cómo funcionan las URL, cómo mandamos información de la vista a otra vista, cómo mandamos información del controlador a la vista por medio del modelo y por medio del viewback. Entonces también por el medio del viewback nosotros podemos mandar listas si nosotros quisiéramos. ¿Bien? Bueno, cualquier duda, practiquen, vayan pensando en un proyecto que al final de la asignatura me tienen que entregar un proyecto hecho. Ese va a ser su examen. Vaya pensando en qué proyecto quieren trabajar y pueden ir practicando. Cualquier duda ya saben que me pueden escribir el mensaje. Ok, nos vemos para la próxima.